Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico, sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es para nosotros un privilegio concedido por el cielo presentar y comentar para ustedes los textos bíblicos pertenecientes a la lección número 4, titulada El Señor oye y salva. Lo que vamos a estudiar en esta lección son los salmos conocidos como salmos de liberación. Salmos en donde sus autores, inspirados por el Espíritu Santo, clamaron al Señor en medio de sus circunstancias adversas para ser así oídos, rescatados, librados, salvados. Vamos entonces a estudiar estos salmos y para ello queremos recomendar solamente nuestros dos complementos que acompañan a este repaso comentado y grabado para ustedes, como es, número 1, nuestro bosquejo escrito, donde comentamos las ideas principales de este comentario, y su enlace para ser descargado se encuentra en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. También recordamos nuestro complemento totalmente en vivo que realizamos cada día de sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para que usted nos acompañe con sus preguntas, comentarios, inquietudes y en el nombre del Señor tendremos un tiempo maravilloso creciendo juntos en el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos, nos sumergimos al comentario de nuestros textos bíblicos para esta ocasión. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Santísimo, Dios bendito, bueno, glorificado Señor sea tu nombre hoy y por todos los siglos. Por favor, Señor, solicitamos delante de ti en el nombre de Jesús que nos des tu Santo Espíritu, Padre, para poder leer correctamente tu palabra, conocer tu voluntad y contemplar a Cristo en la hermosura de santidad, Señor, para crecer de gloria en gloria a su imagen. Permite que tu Espíritu, al contemplar las Escrituras, se mueva poderosamente en nosotros y nos transforme, Señor. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a introducirnos a nuestro primer salmo que vamos a comentar y es el Salmo 139. El Salmo 139 es un salmo conocido y famoso por incluir descripciones y atributos de Dios que son sencillamente maravillosos. Uno de los atributos de Dios que este salmo realza durante su desarrollo es la omnipresencia divina y la omnipotencia. Dios puede alcanzar todo lugar del mundo y su poder está allí, cercano a nosotros, para librarnos, acompañarnos, salvarnos y sostenernos con su brazo poderoso, con su diestra. El Salmo 139 entonces presenta lo siguiente para nosotros. Vamos a leerlo, vamos a proyectarlo en pantalla y vamos a leerlo detenidamente en sus principales versículos. Dice la Escritura lo siguiente, Salmo 139, versículos 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto es sencillamente maravilloso y quisiera resaltar y comentar este aspecto extraordinario del Salmo. Atención con esto. Inspirado por el Espíritu de Dios, el salmista escribe que Dios ha conocido todo acerca de él, sus pensamientos,
su caminar, su reposar, todo lo que envuelve su vida ha sido examinado y escudriñado de parte de Dios. ¿Cuál es la actitud del salmista frente a este conocimiento maravilloso que nos presenta delante de Dios como desnudos? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es su actitud? Atención con esto. Muchos de nosotros nos sentiríamos avergonzados. Muchos de nosotros nos sentiríamos atemorizados. Saber, reconocer en lo íntimo que Dios tiene absoluto conocimiento de todo lo que pasa, atraviesa nuestras mentes y corazones, y que Él ha examinado y escudriñado todos nuestros pasos y caminos, eso probablemente nos pone algo ansiosos. ¿Por qué razón? Porque algunas veces nuestros temores de saber que Dios conozca todo lo que pensamos y todo lo que acontece con nuestras vidas, inmediatamente nuestros temores se levantan y la ansiedad se levanta por el hecho de que el Señor quizá conozca aquella cosita que nosotros estamos haciendo, viendo, comiendo, practicando, pensando, aquel defecto de carácter, aquel pecado acariciado. Pero lo que vemos aquí en la actitud del salmista, escucha esto, es una actitud de deleite. El salmista se deleita en que el Señor, su Dios, conozca todo acerca de él, que lo examine, que lo escudriñe. Y no solamente eso. Al final del salmo, el salmista anhela ser aún más escudriñado. El salmista anhela ser revisado en lo íntimo. Y mira lo que añade como petición que finaliza su salmo. Mira lo que dice su autor. En los últimos versículos del Salmo 139 nos dice lo siguiente. Escucha esto. Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿No es esto maravilloso? En otras palabras, el salmista sabe que su esperanza de transformación, su esperanza de renovación se encuentra en el hecho de que Dios examine, escudriñe profunda y absolutamente su corazón para que sea Dios quien encuentre algún camino de perversidad, para que sea Dios que nos revele a la conciencia aquello que ahora probablemente se está escapando de nuestro conocimiento. Que el Señor pruebe nuestros caminos y al examinarlos, el Señor pueda decirnos y revelarnos, haciéndonos conscientes de cualquier cosa que no está aún amoldada a su ideal, a su santa ley, a su parecer, a su voluntad para con nosotros. De manera que nosotros podamos, teniendo conocimiento y conciencia de ello, llevarlo al Señor. En otras palabras, Señor, muéstrame lo que en mí todavía no está bien. Escudriñame, por favor, y revélame, sube al nivel de mi conciencia aquellas cosas que no te agradan, para que, por favor, Señor, me guíes por el camino recto y por el camino eterno. Mis amigos, esto es una delicia. Leer esto es una delicia. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay un Dios que está en un trono encumbrado. No se nos habla de un Dios que está suficientemente alejado como para que su presencia pueda ser temida y delante del cual nos pongamos nerviosos y atemorizados porque Él me va a examinar, porque Él me va a pesar en balanza. No, aquí hay un Dios que se presenta precisamente como la única esperanza del creyente, en la cual, luego de ser nosotros examinados,
Él pueda encargarse de lo que aún no está del todo bien en nosotros para orientarnos y guiarnos por el camino eterno. En otras palabras, mi juez, mi examinador, mi escudriñador es mi Salvador al mismo tiempo. Mi juez y mi Salvador es la misma persona, para que yo entienda y reconozca que en su infinito conocimiento de mí está precisamente mi esperanza en que Él me escudriñe para conseguir lo que está oculto y aún no en armonía con su ley, para que Él precisamente restaure mi corazón, los renueve, los regenere y precisamente me guíe por el camino, el único camino que el corazón creyente anhela caminar, el camino recto, el camino de eternidad. Maravilloso, maravilloso pensamiento. Vamos ahora a mirar lo que nos dice el Salmo a partir del versículo número 7. Donde se nos destaca la omnipresencia. Dios puede alcanzar todos lados, no podemos escondernos de Él en ninguna parte, no podemos estar suficientemente alejados de Él como para evitar su conocimiento. Y número 2, su omnipotencia. Él puede sustentarnos con su poder y diestra en cualquier situación. El Salmo 139, versículo 7 en adelante dice lo siguiente: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Notemos lo que esto significa. Significa que Dios, número uno, nunca está lejos de nosotros. Oh sí, nosotros podemos querer huir de su presencia. Nosotros queremos que Él no nos vea, podemos quererlo, podemos llegar a albergar el deseo satánico de escondernos y ocultarnos de su vista para probablemente hacer con nuestros caminos y vidas lo que nos dé la gana. Pero escucha esto, no hay lugar alejado de su presencia. Su presencia, por ejemplo, acompañó a Jonás incluso hasta el vientre de aquel gran pez que lo tragara. Mis amigos, aún el sepulcro no es escondite de Dios. Esto no quiere decir que los muertos puedan tener comunión con Dios. Lo que esto quiere decir es que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. La muerte no es el destino final del ser humano. La muerte es un cerrar de ojos, un reposar que continúa con la resurrección, bien sea la primera o bien sea la segunda resurrección, para ver a Cristo que viene en las nubes o ver el trono blanco donde está sentado Cristo para emitir sentencia sobre nuestras vidas. Su presencia nos acompaña siempre, pero para el salmista esto no es un motivo de temor. Para el salmista esto es un deleite, porque para aquel que se complace en la comunión con Cristo, para aquel que se gloría en el conocimiento del Santo, la comunión con Dios, su presencia, su compañía, es su diestra que nos sostiene. Qué bendición, qué privilegio es poder ser sostenidos por su diestra. Sigue diciendo el Salmo de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Escucha lo que dice aquí. Versículo 13 en adelante, el salmista dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré,
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mis amigos, mis hermanos, qué cosa maravillosa es saberse diseñado, saberse formado por las manos mismas del Creador. Mi querido amigo, tu vida y la mía no se describe aquí como producto de posibilidades ínfimas que en el correcto lugar y en el correcto momento dieron como resultado la formación de entes vivos que luego desarrollaron cierta complejidad hasta hacernos quienes somos. Aquí se presenta el nacimiento, la gestación y formación de cada ser humano como parte de una obra maestra que el Señor teje con sus propias manos. Jesucristo es tu formador. Jesucristo es quien tejió tus tejidos en el vientre. ¿No es maravilloso que en su libro estuviesen escritas todas las cosas que fueron luego formadas? Imagínate este conocimiento tan maravilloso de una sola célula cargada con la suficiente información del padre y la madre. Esta célula va multiplicándose y ella misma, desde lo que Dios ha puesto en ella, tiene la capacidad de diferenciarse, en lo cual se genera tejido tan diferente como un tejido duro y rígido, como los huesos, algunas veces suficientemente flexibles como para no quebrarse a la primera vez, pero también tejido suficientemente suave y delicado como el tejido neuronal que forma nuestro cerebro. Nota que de una sola célula todas esas cosas fueron luego formadas a través de una diferenciación celular. ¿Qué cosa estamos teniendo aquí? Un conocimiento demasiado maravilloso como para pensar que Dios ahora, en medio de tu circunstancia, en medio de tu precariedad, en medio de tu sufrimiento, en medio de cualquier padecimiento, ahora entonces Él no se va a ocupar de ti. Mi querido amigo y hermano, Él tiene cuidado de tu vida. Él se acuerda de ti. Él te formó. ¿Para qué te formaría sino para un propósito glorioso que pueda permanecer, que pueda trascender los caminos de este mundo y su finitud? Él te creó para un propósito noble, para exhibirte delante de las inteligencias angelicales en el universo y mostrar en ti el propósito, la efectividad, el poder de su gracia, para que seas para alabanza de la gloria de su gracia obrada en ti en el nombre de Jesucristo. Bendito y santo sea nuestro Señor. Vamos a leer algunos otros salmos. Vamos a saltar del Salmo 139 y vamos a saltar, por favor, al Salmo número 40. Porque en el Salmo 40, primeros versículos específicamente, se nos presenta el poder y la capacidad de Dios de salvarnos a pesar de nuestras circunstancias. Salmo número 40 nos dice lo siguiente. El texto bíblico dice así para nosotros. Salmo 40, versículo número 1. Leamos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito y santo sea nuestro Dios, que puede afirmar nuestros pies, aun cuando nuestras circunstancias amenacen con ahogarnos en el pozo de la desesperación. Querido amigo, ¿cuántas veces los problemas a nuestro alrededor nublan nuestra visión para no ver más allá que la realidad de su complejidad? No vemos salvación, no vemos solución, no encontramos salida y entonces nos desesperamos y adoptamos esta posición fetal de preocupación, de terror, de angustia. Mi querido amigo y hermano, Dios puede librarte del pozo de la desesperación, puede afirmar tus pies sobre él como la roca poderosa de los siglos. Las muchas aguas no pueden alcanzar ni tumbar a aquel que edifica sobre la fortaleza de la roca y no sobre la arena. La lección es sencilla. Edifiquemos nuestra vida sobre la fortaleza de sus palabras. Aprendamos sus promesas maravillosas y en medio de la desesperación, en medio de la depresión, quien recita la palabra divina, la palabra evoca, llama, invoca el mismo poder del Dios que la pronunció en el principio. Cuando esa bendita palabra fue pronunciada, la luz apareció y resplandeció en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando te encuentres en una situación difícil, cuando estés pasando por dolor, ansiedad y angustia, recuerda este consejo, por favor. Repite la palabra de Dios, guárdala en tu corazón, recítala. Y entonces aparecerá la fe, entonces aparecerá el nuevo estado de ánimo, creado por Dios, regenerado, asistido por el Santo Espíritu del Señor, para que puedas elevarte en la escalera de la fe y aferrarte a la mano del poderoso Dios que quiere socorrerte. Él puede socorrerte, Él puede librarte de tus angustias. Él oye, Él sabe, Él ve y tiene cuidado de ti. Él es bueno, bendito y santo Dios que es bueno. De eso nos habla precisamente el Salmo 121, salmo que vamos a leer ahora, Salmo 121, que nos habla de la vigilancia, del cuidado incesante de Dios. Cosa maravillosa que Dios no duerma, sino que esté vigilante todo el tiempo para ayudarte, para socorrerte cuando lo necesitas. Quiero contarte algo. Cuando yo leo este salmo, el Salmo 121, y leo sobre un Dios que no duerme, sino que siempre está vigilante, quiero contarte algo que pasa por mi mente. Yo tengo dos niños pequeños, Manuel de 5 años y Emanuela de 2 años. Escucha esto. Una de las circunstancias más difíciles de un padre, aunque no parezca, es cuando el niño tiene una enfermedad, está padeciendo. Por ejemplo, voy a darte mi caso, en el caso que estoy pensando e imaginando en este momento. Recuerdo una vez que Manuel había vomitado más de 14 veces en una tarde-noche. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que el niño que tiene, Manuel en ese momento tenía 1 año y 8 meses. Cuando un niño vomita de esa manera y es tan pequeñito, una deshidratación puede ser terriblemente peligrosa. ¿Sabes lo que ocurre en ese momento cuando tu pediatra o el pediatra del niño, mejor dicho, no te contesta el teléfono?
y en la noche, tarde noche, el pediatra duerme y tú no sabes cómo hacer que el niño tolere por lo menos líquido, suero oral, para que no se descompense y se deshidrate. ¿Sabes lo que se siente eso? Bueno, exactamente puedo imaginar al salmista y la bendición de la que nos habla él aquí cuando nos dice que Dios no duerme. Vamos a leerlo. Salmo 121 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y sigue diciendo el texto: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios promete no quedarse dormido en el puesto de la vigilancia. Él guardará tu salida, guardará tu entrada. Te promete estar siempre atento a tus súplicas. Puedes descansar, puedes reposar en el conocimiento bendito y santo de este Dios que promete ser tu guarda. Promete acobijarte debajo de su brazo, debajo de su diestra. En sus alas te guardará. Él puede ayudarte. Pero aquí hay algo interesante. ¿De dónde viene el socorro? El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sin embargo, los justos, los fieles creyentes, también se mueren. Algunas veces los fieles pierden seres queridos. Algunas veces los fieles pierden el trabajo. Algunas veces los fieles pierden su esposa, su esposo. Algunas veces estas cosas malas suceden a los que creen. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Se durmió el Señor nuestro Dios? No. Escucha esto. El Señor no se adormece en su puesto de cuidado. El Señor no se adormece mientras te cuida, mientras te guía. Acontece, sin embargo, que las promesas de nuestro Señor y Dios tendrán total y ya no más parcial, total cumplimiento el día que el Señor restaure todas las cosas. Por esta razón, el Señor nos pide elevar nuestra vista y mirar más arriba, donde se encuentra Jesucristo ministrando para darnos salvación. Su salvación proviene de su santuario. Y aquí entonces nosotros necesitamos conversar sobre algo muy importante. Atención con esto. Los salmos, muchísimos de los salmos nos hablan de salvación de los enemigos, salvación del enemigo y vengativo, salvación del adversario, salvación sobre aquel que me avergonzaba, salvación sobre aquel que se burlaba de mí en mi calamidad. ¿Cómo interpreta, por ejemplo, el Nuevo Testamento la salvación de los enemigos de Dios? La salvación de nuestros enemigos. ¿Cómo interpreta el Nuevo Testamento esto? En otras palabras, aquellos salmos que hablan que el Señor me va a librar del enemigo que amenaza con muerte, que amenaza mi vida, que amenaza mi paz. ¿Cómo interpreta el Nuevo Testamento esa salvación de nuestros enemigos?
Yo quiero mostrarte en el Nuevo Testamento lo que se nos dice en relación con aquel momento en el cual el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el significado de la salvación que Dios enviaba al mundo por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que por favor veamos y aprendamos cuál es, en última instancia, cuál es, en primer lugar, la principal liberación, salvación que el Señor quiere realizar en tu vida y en la mía. Mira lo que dice por cierto, es una alabanza, es un salmo también, que se encuentra no en el Antiguo Testamento, sino en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 67 en adelante. Lleno del Espíritu, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, pronunció lo siguiente. Escucha esto, dice así, vamos a leerlo juntos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mira lo que dice. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Cuál pacto? Versículo 73. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Vamos a reflexionar sobre este punto. Este es el punto vital de esta parte de nuestro comentario. Escucha esto. Si los enemigos de los cuales el Señor Dios quería salvarnos al enviar a Jesucristo son, según este pasaje, enemigos como por ejemplo Roma, como por ejemplo las naciones extranjeras, como por ejemplo el publicano que viene a pedirme los impuestos y amenaza con la espada si no se los devuelvo. Si es mi enemigo, mi vecino, si son enemigos así, de lo cual Jesucristo quiere salvarnos, entonces, mis queridos amigos y hermanos, tendríamos que reconocer que el Salvador que el Padre envió, Jesucristo, lamentablemente no cumplió su misión en la tierra. ¿Por qué razón decimos esto? Porque Israel, después de que Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó y fue al cielo, Israel siguió siendo sometida por el Imperio Romano. Es más, la ciudad sería destruida en el año 70, comenzando con la guerra del 66. En el año 70 termina siendo destruida y el pueblo judío termina en el 135 después de Cristo siendo totalmente masacrado cuando los romanos tomaron la última de sus fortificaciones en Masada, en el desierto, en donde se habían refugiado los judíos. Pregunto, ¿de qué enemigos entonces vino Jesucristo a salvarnos? Pregunta importante. Escucha esto. El pasaje, en el último versículo que leímos, orienta para darnos una pista. Mira lo que dice el pasaje, versículo número 73 y 70 hasta el 75. Quise decir, vamos a leerlo. Dice así: del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, de esto se está acordando Dios al enviar a Cristo, que nos había de conceder, escucha,
que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Allí está. Jesucristo vino a salvarnos precisamente de eso que impedía que le sirviéramos en santidad y en justicia todos nuestros días. ¿Qué cosa es lo que impedía que le sirviéramos en santidad y en justicia todos nuestros días? No un día sí y un día no, sino que le sirviéramos todos los días en santidad y en justicia. ¿Qué cosa era lo que impedía? El pecado y sus efectos en nosotros. Oh sí. Mira lo que dice entonces en este contexto Jesucristo en el capítulo número 8 de Juan. Mira lo que nos dice en el capítulo número 8 de Juan. Atención. Versículo número 32. Jesús le dice a aquellos que habían creído lo siguiente. Escucha esto. Les dice así. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Libres de quién? ¿Libres de qué clase de enemigos? Mira lo que dice el Señor. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A qué se refiere Jesús aquí al decir que el Hijo es el que permanece en la casa para siempre, mas el esclavo no? ¿A qué se refiere Jesús? Jesucristo se está refiriendo al hecho de que Abraham tuvo 2 hijos. Y ese hijo mayor que le había nacido de la sierva y esclava, por causa de haber nacido de la esclava, fue engendrado en esclavitud. Y luego del nacimiento del hijo de la promesa y los subsiguientes problemas que se crearon en la familia, Abraham tuvo que sacar de su casa, siguiendo la indicación de Sara y la voz de Dios que le había dicho que le prestara atención a su esposa, siguió la indicación y sacó al esclavo junto con su madre de la casa para no heredar juntamente con el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque este Ismael era hijo de la esclava y como hijo de la esclava había nacido en esclavitud. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Aquí nos está diciendo entonces el maestro que Él vino para hacer libres no a Israel, en el sentido de una descendencia genética, de una genealogía física que Él viene a librar de las naciones y dominios del mundo. Él viene a darle libertad a los que, como Isaac, son hijos de la promesa. Y cuando creen en la promesa de Dios, son librados de la esclavitud del pecado. Él vino para que le creas y cuando le creas, librarte del pecado que esclaviza nuestras vidas. Pecado que impide que le sirvamos todos los días en santidad y en justicia durante toda nuestra vida. Él vino para hacernos libres del pecado. Y la única forma de ser libres del pecado es que le creamos a Él. Es que confiemos absolutamente en sus promesas. Es que dependamos absolutamente de su fuerza, de su poder, de la capacidad suya de darnos su propia vida, para que la vida de Cristo cuente en nuestro lugar
para que Dios nos ponga en lugar de nuestros caracteres el carácter de Cristo y que su vida en nosotros al mismo tiempo produzca la vida de Cristo en obediencia y santidad en nosotros. Para que sea un deleite servir al Señor todos los días de la vida. Para que sea delicioso que el Señor nos escudriñe, que el Señor nos examine, para que sea una delicia que Él conozca absolutamente todo sobre mí y en esa bendita y santa comunión yo pueda encontrar conocimiento de lo que aún no está totalmente amoldado con Él, para pedirle más fuerza, más ayuda, más dependencia, más socorro oportuno, para que Él venga a hacernos obedientes, librándonos del pecado que nos asedia y ayudándonos a correr con paciencia la carrera que aún tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor, el que comienza, el que la crea, y el perfeccionador o consumador de la fe, el que la hace crecer, el que la desarrolla y la eleva hasta hacerla una fe preciosa, más preciosa que el oro. Vamos a ver ahora que precisamente eso entonces es lo que puede provenir del santuario. A ver, del santuario, de la morada de Dios, del lugar del monte santo, del monte de Sión, donde estaba edificado el templo, en la colina de Sión, y allí en el monte estaba los muebles que habían constituido la mismísima presencia de Dios. Por ejemplo, en algún momento de la historia de Israel, allí reposó en ese lugar santísimo el arca del pacto, ahora ya perdida y extraviada desde el cautiverio babilónico, pero allí el recuerdo de la presencia divina les recordaba a los fieles que de allí, de la presencia de Dios, venía salvación para el pueblo, venía liberación, del santuario procede la ayuda oportuna. Pero escucha esto, pero ese templo fue destruido, no solamente en el 586, ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿cómo es que si el socorro viene del templo, si el socorro viene del santuario, ese mismo templo fue destruido? ¿Acaso Dios, que socorre desde el santuario, no tiene poder para proteger su propia morada? Escucha esto. Obviamente, entonces el texto no está hablando del santuario terrenal. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro viene de la mismísima morada santísima del Dios eterno, que habita en templo no hecho por manos humanas, en el verdadero tabernáculo que fue levantado por Dios y no el hombre. ¿De dónde viene nuestro socorro y salvación? Míralo, lo encontramos en Hebreos capítulo número 4, versículo número 14 hasta el versículo 16. ¿De dónde vendrá la salvación? Míralo con tus propios ojos y créele en el nombre de Jesucristo, créele. Dice así el texto, vamos a leerlo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bendito y santo sea Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿De dónde viene el oportuno socorro? Procede del lugar santísimo del santuario celestial. Pero el punto no es que procede de ese lugar. El punto es que procede de quien ministra allí como nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, que conoció nuestras tentaciones. Él conoció lo que se siente cuando se es tentado. Él conoció la furia de las tentaciones en toda su fuerza. Él conoció las debilidades humanas y precisamente porque las conoce y las venció todas y cada una de ellas, precisamente por eso se levanta como el sumo sacerdote gigante que puede venir a socorrerme allí donde mi fe está a punto de caer, colapsar y mis rodillas están a punto de doblarse frente a Satanás para ganar un poquito más de favor de esta vida, un poquito más de estatus, un poquito más de dinero, un poquito más de postergación de esta vida, un poquito más de beneficio económico, un poquito más de reputación. Allí donde las rodillas amenazan con postrarse delante del mundo, delante de la imagen de la bestia, para garantizarnos su favor y comer y comprar y vender como gente libre. Allí donde el mundo nos amenaza con muerte, destrucción, allí donde el remanente es amenazado con perder su vida, allí por la sangre de Jesucristo que opera en nosotros para habilitarnos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de su Padre. Allí la sangre de Jesucristo habilita al creyente para permanecer fiel y vencer a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Allí su sangre que intercede por nosotros en el lugar santísimo. Allí Cristo viene para socorrernos. Cristo, como parte de las promesas del pacto, ha prometido ponernos en comunión santa con el Dios que habita en su santo lugar, en su santísimo lugar, y nos puede dar todo poder que sale de Él en su presencia. Con Cristo estamos seguros, mis queridos amigos, para ser socorridos, para experimentar crecimiento, victoria, fidelidad, ser nosotros hechos obedientes, aún en circunstancias de muerte. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el temor, en la gracia de Cristo, nos despedimos en esta ocasión, mis queridos amigos y hermanos, diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.